La iglesia, o perdón, la congregación, los apóstoles, la gente empieza a notar que a la congregación vienen dos tipos de gente, unos que pueden y unos que no pueden. Y en la cultura tanto judía como romana, pero más en la romana, el pobre era, perdón, en la cultura judía no, en la romana, el pobre era menospreciado. El pobre era trasladado a un lugar para que estuvieran en un lugar donde nadie los viera, donde no molestaran. Los enfermos en el primer siglo, en los siglos del Imperio Romano, eran más que cualquier otra cosa un problema para el imperio. Cuidar de ellos era muy caro y entonces se los sacaba. Es la verdad bíblica y sobre todo el cristianismo posterior el que empieza a cuidar de los huérfanos, aunque pues esa cultura sí la traía el judaísmo. Así que esta congregación empieza a ver que en su haber hay gente que está padeciendo hambre, hay gente que está padeciendo problemas y tienen tal acuerdo, tienen tal coinonía que empiezan a hacer algo al respecto. Y basados en las enseñanzas de los apóstoles, yo quiero ver un par de versículos con usted que nos pueden ayudar a comprender lo que estoy tratando de decir. Proverbios capítulo 22, versículo 2. Proverbios 22, 2 dice, en la versión Reina Valera actualizada: el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El rico y el pobre se encontraron. Ahora, no sé, yo no quiero entrar a definir la pobreza y sus orígenes o sus causas sociológicamente hablando. Es decir, no hay oportunidades, o hay malas actitudes, la gente no quiere trabajar, qué sé yo. Yo no quiero entrar a valorar la pobreza desde esa perspectiva. Pero la escritura nos está diciendo aquí algo muy interesante. Número uno, el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. Y uno lee este versículo y dice, va, sí, por supuesto. ¿Acaso no es común? Dios hace al rico, al pobre, al flaco, al alto, al trompudo, al feo, al chulo. ¿A quién no hace Dios? Dios hace a todos. Así que el mensaje no es de creación. Este versículo enseña en primer lugar que la riqueza o la pobreza se originan en alguna decisión de Dios. Y me explico antes de que usted me quiera tirar tomates. Hermanos, Dios es tan poderoso y nada se escapa de su control, que Él decide, y por alguna razón, no sé cómo lo hará, cuánto vamos a ganar en la vida, cuánto vamos a ganar en el año. Eso no se le escapa a Dios, es decisión de Dios. Eso en primer lugar. Es decir, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Y con ello Él daba a entender que ni siquiera eso se le escapa al control de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, quiero decirle que si alguien es pobre, puede dejar de serlo si pone los principios de Dios a practicar, especialmente el principio de entender su propósito en Dios. O sea, todos podemos cambiar nuestra situación. Pero esos dos puntos no son los que yo más quiero enfatizar esta mañana. Lo que yo quiero enfatizar esta mañana más que nada es que el pobre y el rico se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. Lo que quiero enfatizar más que nada esta mañana es que el pobre y el rico tienen que ver en la vida el uno del otro.
El pobre tiene un propósito en la vida del rico y el rico tiene un propósito en la vida del pobre. Lo que este versículo está enseñando es que de alguna manera estamos conectados y que no es casualidad. A Jesús le fueron a derramar un perfume a sus pies, y cuando lo vio uno de sus discípulos dijo: wow, esa cosa, 200 días de salario mínimo, y la desperdiciaron en los pies. Y encima el Señor dice: esto es para mi sepultura. Él lo vio como un desperdicio. Y Jesús, cuando escucha esto, le dice: no, ella está haciendo una gran obra, una gran obra. Además, le dice: a los pobres siempre los tendrán. Y la pregunta ahí es: ¿para qué? Para hacer grandes obras. Hoy en día, igual yo lo decía, tenemos un mover entre burgueses y breaks, o ya no me acuerdo cómo era, ricos, pobres, izquierda, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3, decía Ana y Enrique y Ana. Y tenemos una división, y esto nos ha dividido. El factor económico es un factor que ha dividido sociedades. Los pobres culpan a los ricos culpan a los pobres, y yo realmente no quiero entrar a ese debate, porque lo que la congregación de Hechos hizo fue que se elevó por encima de ese debate, y conectaron que el pobre tiene un papel en la vida del rico y el rico tiene un papel en la vida del pobre. Yo le tengo una buena noticia: si usted está pasando penas económicas, no se tiene que quedar en las penas económicas. Usted puede salir adelante de eso. Eso es una palabra de esperanza. Y si usted tiene mucha plata, también le tengo una noticia: no confíe en la plata, porque la plata se va. La plata es efímera. Y así como el pobre puede dejar de ser pobre para ser acaudalado, a muchos ricos les ha pasado que han dejado de ser ricos para pasar escasez. Por favor, analice su vida. Yo analizo que en mi vida han habido momentos de provisión y han habido momentos de, no quiero decir provisión, de abundancia, y a veces han habido momentos en donde no ha habido abundancia. Han habido momentos en donde se puede ir a París, y han habido momentos en donde no alcanza ni para ir al Jute, que está en el Progreso. Es un pueblo de verdad, el Jute, el Progreso. Así que la economía, el dinero puede variar, puede cambiar. Y esta congregación entendió que estos dos estaban conectados. Yo no le quiero hablar desde ninguna perspectiva ni socialista ni capitalista. Por favor, saque eso de su mentalidad. Tengo una opinión sobre eso, pero este no es el punto hoy. El punto es que los primeros creyentes en Jesús vieron esta situación como una oportunidad, como algo que iba a regir sus vidas, como algo que Dios estaba demandando de ellos, y eso provocó el hecho de manejarlo como Dios se los pidió. Eso provocó para ellos una bendición que se regó en todo el mundo. Ninguna congregación es tan responsable de haber bendecido a todas las naciones como lo es la congregación de Jerusalén. Yo sé que han habido iglesias. Hace algunos años, una congregación de la ciudad de Dallas nos regaló a mi esposa y a mí una semana, 4 días fueron, 3 noches o 4 noches, ya no me acuerdo, pero fue una bendición maravillosa. Nos regalaron con todos los gastos pagados en la reunión. Yo no sé si usted conoció la reunión antes de que ahora ya no se puede reunir ahí, ¿verdad? El volcán arrasó con todo. Pero pasamos 4 días como reyes, hermano.
Yo recuerdo, yo todavía oro por esa congregación, porque no nos costó nada más que la gasolina para llegar ahí. Y nos atendieron bien, pero mire, y nos la pasamos tan bien. Y luego yo recuerdo el legado de muchas otras congregaciones o iglesias que han bendecido espectacularmente mi vida, y estoy agradecido. Especialmente lo estoy con Visión de Fe Zona 13, especialmente con ellos, porque lo que tenemos es gracias a ellos. Ahora, aprovechando que vamos a celebrar el aniversario, pero ninguna congregación ha bendecido el mundo tanto como la congregación de Jerusalén. Aunque el centro del cristianismo 200 años después se encontrara en Roma, y eso realmente fue más un gol que cualquier otra cosa, la congregación de Jerusalén bendice y sigue bendiciendo aún el día de hoy a todas las iglesias en el mundo. La forma de manejar a su gente carente de bien es la razón, es una de las razones. Así que existe una relación entre el pobre y el rico. Quiero leer otro versículo con usted. Le habían dicho que eran dos escrituras. 19:7. El que se apiada del pobre le hace un préstamo con intereses al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y lo que la iglesia entendió es que teníamos que hacer una sociedad. Por eso esta charla es una continuación de la charla anterior, de la charla de hace 8 días. El rico y el pobre tenían que ser una sociedad basada en Dios, en donde el que tenía porque Dios le responsabilizaba a cuidar del que no tenía, voluntariamente, sin impuestos, sin quitarle. Y mencionábamos que en esta congregación de hecho se dieron milagros tan tremendos, como gente que decía, pues yo tengo mi propiedad por ahí, iban, la vendían y la montaron en programas, por ejemplo, como en el capítulo 6 de Hechos, que ayudaban a las viudas, que cuidaban de los huérfanos. Y si usted y yo pudiéramos hacer un viaje para el primer siglo, los contemporáneos del primer siglo no entenderían lo que les estoy diciendo, porque no era negocio. A veces pensamos que compartir con los demás nos resta, y lo que la Biblia está hablando es que compartir con los demás nos suma, porque nos pone en una sociedad de negocios con Dios, y aquí es plata, tiempo y cualquier otra cosa. Cuando nosotros empezamos a entender que pensar en los demás, que bendecir a los demás involucra a Dios en nuestras cosas, involucra a Dios en lo que hacemos, cuando empezamos a ver que no somos las únicas personas que tienen necesidades, sino que hay otras personas a las cuales podemos ayudar, entonces nos hacemos socios con Dios, y algo va a empezar a pasar con nuestro retorno, porque Dios se va a encargar de retornarnos. Ahora, esto se lo digo a los que tienen y a los que tienen menos. Esto es un mensaje para la iglesia, porque sin importar cómo está usted esta mañana, usted tiene algo para compartir y usted tiene algo para dar. Lo que pasa es que nos da miedo, lo que pasa es que no nos gusta, lo que pasa es que pensamos que todo lo que tenemos se ha debido única y exclusivamente al sudor de nuestra frente. Pero por eso le quiero recordar el primer versículo que leímos. El pobre y el rico tienen esto en común, o se encontraron. A ambos los hizo el Señor. ¿Sabe qué quiere decir cuando un predicador mira su reloj? No quiere decir absolutamente nada. Así que
no piense en nada. Y eso yo empecé a pensar. Y hace algunos años surgió una inquietud en medio de nosotros, que nosotros íbamos a empezar a cuidar. Obviamente no se puede hacer con todos, pero primeramente surgió el tema de acordarnos de los que menos favorecidos. No me gusta usar la palabra pobres, de los menos favorecidos, porque la pobreza es relativa. Hay gente que puede ser tan pobre que solo tenga dinero, pero su mentalidad puede ser muy pobre. ¿Cómo se combate la pobreza? Yo tengo que combatir la pobreza dando, porque así hago socio a Dios. Pero para efectos de la iglesia, empezamos a pensar qué podíamos hacer y surgieron algunos proyectos y de repente nos teníamos participando en las escuelas de Lodecoy. Empezamos a ver de escritorios, de hacerles instalaciones eléctricas, empezamos a ver de un pozo, de una cisterna era, no pozo, y empezamos a ver, y bueno, se hizo un intento y nació un ministerio que se llama Casa de Pan. Pero Dios fue clarificando el ministerio Casa de Pan poco a poco, y Casa de Pan empezó a hacer algunas actividades como baratillos, ventas en las tiendas y unas actividades así de recaudación de fondos, y empezamos a centrarnos en las personas que tienen necesidades en nuestra congregación. Hermanos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Yo tengo varias cosas en mente, pero la primera es que ningún miembro de Visión de Fe Misco debería de sentirse solo. Si usted tiene una necesidad, acérquese. Claro, si notamos un patrón, entonces vamos a preguntarle para ver cómo ayudarlo, para ver cómo apoyarlo. Pero en principio, usted debe saber que tiene una congregación y unos hermanos que le aman, y eso es lo que nos mueve. Yo estoy muy contento de que podamos atender viudas. Estoy muy contento, las viudas de la congregación, que es lo que se trata Casa de Pan. Estoy muy contento de que ahora tengamos una clínica, y Josué, espero que no esté viendo, hoy no vino y qué bueno que no vino. Bueno, yo no digo que qué bueno que no vengan, ¿verdad? Pero para poder hablar de él sin que él esté presente. Pero es un doctorazo, tiene varias especialidades y me motiva mucho, así que haga sus citas también. Si usted, solo atendemos martes a esa hora, pero ese hombre no solo le va a, las citas puede ser con Ninochka, no solo le va a dar una receta, a examinar, le va a hablar la palabra de Dios a su corazón, y le aseguro que Dios lo va a usar para que usted sane. Hermanos, no está solo. Vamos a cuidarnos los unos de los otros. Cuidémonos a los de adentro. Luego vamos a empezar a cuidar a los de afuera, pero empecemos con los de adentro. Si usted tiene una necesidad, usted no está solo. Casa de Pan y el corazón nuestro es atender nuestras necesidades. Claro, no le podemos dar ilimitado, porque tenemos que ser buenos administradores, pero que usted sepa que no está solo, que ningún Visión de Fe miscoense pase hambre. Esa es nuestra intención. Y la otra cosa, hoy practicábamos la comunión, por eso el desayuno, y quiero decirle que este ministerio, aunque se piden donaciones y todo, es autofinanciado por nosotros. De hecho, en los sobres de ofrenda hay un rubro que se llama misericordia. Todo lo que entra a misericordia se va para este rubro, se va para las tarjetas, se va para... Pero lo que quisiéramos hacer es invitarle para que la otra semana usted
pudiera poner esta charla en práctica. Les recuerdo esos dos versículos tan importantes. El pobre y el rico tienen algo en común, o se encontraron. El Señor hizo a ambos. Primer versículo. Y segundo versículo, me lo sé en Reina Valera: a Jehová presta el que da al pobre, y Él se lo recompensará abundantemente. Tenemos que aprendernos a cuidar, tenemos que aprendernos a hermanar, y yo quiero darle esa oportunidad a usted, que usted sepa que esos recursos ni siquiera entran al tema de hacer un pago de luz o un pago de salarios. No, eso se va a lo que usted lo quiso dar. Y termino diciendo lo siguiente: la dádiva de nuestro corazón, la dádiva de nuestros recursos, la dádiva de nuestro tiempo, es la salida para la pobreza. No para que la reciba, para que la dé. No para que la reciba, para que la dé. No piense que puedo recibir, piense que puedo dar, y nos vamos a ir ayudando los unos con los otros.